Se está volcando poco a poco el país por completo. Y aquí le voy a decir por qué. 13 grandes decisiones, propuestas y reformas de cambio que ha realizado el gobierno de Gustavo Petro hasta ahora. Vamos a mencionarlas rápidamente. Número 1. Una nueva cúpula militar que molesta el status quo. Cuando los presidentes de Colombia se posesionan siempre cambian la cúpula militar, eso es lo normal. Pero hasta ahora ninguno había incomodado tanto el status quo de las Fuerzas Armadas como este. Hablamos de que al menos 70 generales y coroneles del ejército y de la policía, o sea más de la mitad, fueron removidos de sus cargos. Varios de ellos con acusaciones de haber cometido delitos. Las castas que se sentían las dueñas de la fuerza pública se están bajando de la nube y se le dio una voz representativa y de mando a la mujer y a las juventudes como nunca la habían tenido. Número 2. Se reabren las relaciones diplomáticas con Venezuela. Han sido muchos años difíciles, principalmente para departamentos como Santander, Norte de Santander, Arauca, entre otros. Seguir alimentando el conflicto con Nicolás Maduro principalmente le perjudica a las personas que viven a flor de piel las consecuencias en los territorios fronterizos. En cambio, crear nuevos lazos económicos que obviamente favorezcan a ambos países y desarraigar un poquito esa idea de que hay que aislar a Venezuela para quedar bien con el gobierno de los Estados Unidos, aún sabiendo que luego de la guerra en Ucrania los mismos gringos volvieron a tener encuentros diplomáticos con los venezolanos. Es un paso gigantesco para ayudar también a destrabar a nivel internacional ese estancamiento diplomático torpe, que el saldo que deja son millones de venezolanos como víctimas principalmente. Obviamente y mucho cuidado. Todo esto hay que llevarlo a cabo siendo conscientes de lo peligroso que es Maduro y de lo peligroso que es su gabinete. Número 3. No más glifosato. Que se acabe la lluvia de veneno en los campos colombianos. Esta práctica que demostradamente es ineficaz, bien sabemos es un disparo directo contra el ser humano y contra el planeta Tierra. Por fin un Ministerio de Ambiente, en este caso en cabeza de Susana Muhammad, ha dicho que se empeñará en que se haga ley en Colombia la prohibición de una sustancia que beneficia a las empresas gringas que se aprovechan de la privatización y la tercerización de la guerra, como Monsanto, Blackwater USA, Dean Corp, entre otras. Ya se suspendieron los estudios para retomar la aspersión aérea. Número 4. El comienzo de la reforma del SMAD. A pesar de que esta es una reforma principalmente estética, también es necesaria. Es un avistamiento a empezar a subir los primeros peldaños de una reforma inmensa y estructural que necesita la fuerza pública urgentemente. Eso sí, esta decisión hasta ahora se ha quedado cortísima, porque la reforma debe incluir estructura, sustancia, esencia. Debe incluir justicia para quienes aún están impunes e incluir descriminalización contra los manifestantes del paro que aún hoy están tras las rejas como si fueran delincuentes. Número 5. Los consejos de seguridad ya no serán solo de policías. Ahora el concepto que predomina en la función de la fuerza pública se llama seguridad humana. Actualmente en todos los consejos de seguridad que se hagan, los protagonistas del mismo y que ayudarán a entender y a mejorar el contexto de una región determinada son sus habitantes. Casi que no cambiamos ese chip. Presencia de Estado no se traduce solamente en presencia de policías y soldados en un territorio. Se traduce sobre todo también con presencia de educación y salud pública, oportunidades, inversión social y participación de la gente. Número 6. No más fracking. Cansados de las mentiras de Duque cuando le dijo no en campaña al fracking y después llegó a defenderlo con trampas discursivas desde el gobierno, pudimos ver con satisfacción cómo muchos políticos de los clanes tradicionales de siempre mostraron su preocupación. El Ministerio de Ambiente dio cierre a esta práctica antiambiental y dijo que van a pujar para que se haga ley su prohibición. Número 7. La eliminación gradual de las EPS. Esta es quizás una de las aspiraciones más estructurales, pero definitivamente no solo será gradual, sino que además de eso está bien clara. Aquí escuchemos cómo la ministra de Salud, Carolina Corcho, lo formula. Un planteamiento que hace mucho tiempo debió hacerse el país. La inviabilidad de las EPS está objetivada. Solo 5 cumplen. Como decía yo, no es que las vaya, es que tenemos que resolver qué va a pasar con eso. Y usted tiene dos opciones. O usted dice, voy a dejar 73 billones de pesos, que es el presupuesto de salud entre lo contributivo y lo subsidiado, en manos de unas instituciones que no cumplen indicadores. Y me hago el bobo. Y digo que muy bien, que chévere. O asumo una reforma. Y le planteo al país un diseño institucional distinto. Tenemos un fondo ADRES. Ese fondo puede descentralizarse, pagarle a las clínicas y hospitales que se organicen en redes integrales e integradas de servicios, con un operador farmacéutico, con un sistema de auditoría fuerte y un pagador. ¿Y cómo se financia el sistema? Igual como se financia hoy. Punto. ¿Qué es lo difícil de entender de eso?
Y obviamente territorializamos la salud. Esas redes integradas, ¿cómo es la puerta de entrada al sistema? A través de un centro de atención primaria en salud. El ciudadano está inscrito, no necesita afiliarse, porque es un derecho fundamental. Además, la afiliación es un mecanismo de barrera de acceso. De eso no depende usted tiene que cotizar. Si no, no le pagan su contrato de prestación de servicio, igual paga. Y usted paga impuestos. ¿La afiliación para qué es? Pues para que le niegue una barrera de acceso. Como la salud es un derecho fundamental, usted lo que tiene que hacer es registrar al sistema en un centro de atención primaria en salud cercano y la atiende un médico. Ese centro de atención tiene una red de segundo nivel, de tercer nivel. Como en el mundo entero. Si necesita un ginecólogo, mandaban del ginecólogo. Una UCI en la propia red. ¿Quién paga? El que paga hoy, solo que paga directamente previo a un sistema de auditoría. Número 8. Otra vez en búsqueda de la paz. Se abre camino para que una vez más empiecen los diálogos entre el gobierno y el ELN y con cualquier grupo armado que decida desarmarse pacíficamente. Luego de estar cerradas las puertas para la conversación política por años, el reto se enmarca en que hoy el debate no puede centrarse únicamente en crear nuevos procesos de paz, sino en la creación también de procesos de sometimiento a la justicia, de prácticamente casi todos los grupos armados activos en este momento, que no tienen ni cinco de ideología política tras sus armas, sino solamente deseos de perpetuarse, de lucrarse y de hacerle daño a la gente. Número 9. Cambio de la política contra las drogas. El gobierno nacional pidió al Consejo Presidencial Andino que se reúnan los países sudamericanos para replantear la forma fracasada en cómo se ha asumido el conflicto. También se lo han pedido al gobierno estadounidense. Esa variación, bueno, si quizás no comience a realizarse en el exterior, ya empieza aquí fronteras adentro. El narcotráfico no se acaba matando más gente, la guerra no se acaba haciendo más guerra. El prohibir bombardear niños, el querer intervenir los territorios más allá que con la fuerza pública únicamente. Y el siguiente punto de este video dan atisbos de lo que puede llegar a ser estos próximos 4 años. Número 10. Propuso crear la primera Asamblea Nacional de Cocaleros. No se trata de seguir criminalizando al campesino que siembra la hoja de coca o de seguir haciéndolo con las juventudes consumidoras que son el último eslabón de una larga cadena. Una asamblea de este estilo, desde donde puedan trazarse las necesidades y las alternativas que existen para dejar el mercado de la coca a un lado sin perder su sostenimiento financiero, es vital para Colombia. Y un gobierno como los últimos que hemos tenido no creo que se les hubiera pasado por la cabeza, menos en un territorio como el Catatumbo. Número 11. No más aspectos negativos de la ley 789 de Álvaro Uribe. Esa licencia para exprimir a la gente se les va a acabar. Quienes tenían horarios nocturnos sufrieron de verdad esta ley del uribismo en los años 2003, 2004, 2005. Ya de ahí en adelante se fueron acostumbrando por obligación. La ministra de Trabajo está de acuerdo con algunos de los puntos del proyecto de ley que presentó uno de los partidos de gobierno, que busca retomar el recargo nocturno a partir de las 6 p.m., que hoy día se cobra a partir de las 9 p.m., y retomar el recargo dominical sobre el 100% con base al salario ordinario de acuerdo a las horas laboradas. Porque a las 7 de la noche ya es noche y no como querían hacernos creer en el uribismo, que la noche en Colombia empezaba a las 10 p.m. Número 12. Un comercio internacional sin dependencia. Nosotros los latinos hemos estado acostumbrados a vivir de rodillas ante las grandes potencias del mundo, tomando decisiones incluso en perjuicio de nosotros mismos por imposición. Pero eso empieza a cambiar ahora. Gustavo Petro lo mencionó en una reunión con nada más y nada menos que el presidente de España, dirigiéndose también a toda la Unión Europea. Y es que la agresión internacional de cualquier país sobre cualquier país debe ser un crimen internacional. El expresidente Álvaro Uribe dice: no queremos depender energéticamente de Venezuela, se refiere al gas. El problema en Europa tiene que ver mucho con dependencias energéticas y precisamente respecto al gas que viene o de Argelia o gas que viene de Rusia, tubos que pasan por Ucrania, y hay, digamos, una incapacidad de alcanzar el nivel de energías limpias que se necesitan hoy precisamente para salvar la humanidad, y eso hace depender los países de los combustibles fósiles. Y en mi opinión personal, el expresidente Uribe tiene razón parcial en el sentido de que nosotros no debemos depender exclusivamente de ningún país. Número 13. Empieza la tarea de reconfigurar la agenda con los Estados Unidos. Esa fue textualmente la orden que Gustavo Petro le dio al embajador de Colombia en Estados Unidos. En el evento público dijo: el mejor mensaje de una colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia es que la selva amazónica no se queme. Una perspectiva ambientalista por encima de todo, que deje atrás la inversión en la guerra, que utilice los ejércitos para por lo menos proteger el medio ambiente y convoque a las naciones a unirse por nuestra naturaleza sagrada.
Recuerde dejar aquí en los comentarios su opinión. ¿Qué otra grande decisión, propuesta o reforma de cambio se ha implementado en este gobierno? O por el contrario, ¿qué otro aspecto negativo necesitamos criticar y necesitamos hacerle veeduría? Acá, recuerden los comentarios, los estaré leyendo. Al final de cuentas, la percepción en política es tan importante y tristemente a veces más que los hechos y las ejecuciones. Como son muchas las promesas de cambio y las ideas, saber contarlas con precisión y claridad es decisivo. Buena parte de los debates de las primeras semanas del gobierno Petro se han ido en torno a propuestas que no fueron. Una producción de Cofradía para el Cambio. Y que eran apenas conceptos que se soltaron sin previos acuerdos. Por supuesto que no todo es comunicar, hay que gobernar bien, tener claridad en las decisiones, medir las múltiples implicaciones de cada cambio, sumar apoyos, porque hacer oposición siempre es más fácil que gobernar.